La rutina. Esa palabra que, para muchos, se convierte en una condena silenciosa. La vida de Matías Vargas, un hombre de 30 años, transcurre sin sobresaltos, como un reloj que marca las horas con precisión, pero sin emoción. Todos los días, las mismas paredes, las mismas caras, los mismos pedidos. Él es solo un camarero en un lujoso hotel, una pieza más en una maquinaria que gira sin detenerse. Pero, ¿qué sucede cuando algo irrumpe en esa rutina tan cuidadosamente establecida? ¿Qué pasa cuando la vida, esa misma que se nos escapa entre los dedos como el agua, decide sacudirnos con un giro inesperado? A veces, los secretos más oscuros no se esconden en lo profundo de la oscuridad, sino justo frente a nosotros, detrás de las puertas cerradas de los lugares que creemos más seguros. La Suite 707 es el escenario de una historia que cambiará la vida de Matías para siempre. Un lugar donde el misterio y el terror se entrelazan, donde la verdad se oculta tras una máscara de mentiras, y solo aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente podrán descubrirla. Era una noche más en el hotel. Las luces cálidas del vestíbulo iluminaban las caras cansadas de los huéspedes que llegaban y salían, ajenos al torbellino de secretos que giraban detrás de las paredes de mármol y cristal. Matías Vargas, de piel morena y ojos oscuros, caminaba entre las mesas del bar, entregando tragos y sonrisas, sin hacer ruido, sin causar demasiada conmoción. Como siempre, se sentía invisible. Era esa invisibilidad la que más le gustaba. Nadie esperaba nada de él, nadie pedía nada, y eso, de alguna manera, le daba paz. Con sus 30 años, Matías había aprendido a adaptarse a la rutina del hotel. El lugar parecía tener su propio latido, una vibración constante, repetitiva. Los mismos huéspedes, las mismas demandas, las mismas miradas rápidas de aprobación por un trabajo bien hecho. No era un mal trabajo, pero tampoco uno que lo hiciera sentir vivo. Pero esa noche, algo estaba por cambiar. Un pedido llegó a la recepción. Servicio a la habitación para la Suite 707. Era un pedido de champán. Nada demasiado raro, pensó Matías mientras tomaba la bandeja. Lo extraño era el huésped. Había oído rumores sobre él, como todos los empleados. Leonardo Montenegro, el hombre que había hecho fortuna en los negocios. Conocido no solo por su riqueza, sino también por su hermetismo. Nadie lo conocía bien. Y eso, en un mundo lleno de personas que nunca dejan de hablar, era extraño. Matías había visto a Leonardo y a su esposa, Isabela Ferrer, varias veces en el hotel, siempre caminando juntos, pero nunca demasiado cercanos. Había algo inquietante en ellos. La forma en que ella lo miraba, como si supiera algo que él no. Algo más allá del amor, algo mucho más oscuro. Pero Matías nunca fue de hacer preguntas. Al fin y al cabo, no le concernía. Cada quien tenía su propio peso que cargar. Él solo era un camarero, un observador invisible. Caminó por el largo pasillo del hotel, la bandeja en sus manos, con las burbujas del champán rebotando suavemente en las copas. Al llegar frente a la puerta de la Suite 707, algo llamó su atención. La puerta estaba ligeramente abierta. No era común que alguien dejara la puerta abierta a esa hora de la noche. Matías detuvo su paso, y por un momento, dudó. Debería haber llamado, haber esperado una respuesta, pero en su mente resonaba una sola idea. Un pedido es un pedido. Golpeó suavemente, pero al no recibir respuesta, empujó la puerta con cautela. La sensación de incomodidad lo recorrió al instante. Algo no estaba bien. El aire en el pasillo se volvía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La puerta se abrió lentamente, y ahí, dentro de la habitación, el silencio lo envolvió de inmediato. No era el silencio tranquilo que uno espera de un cuarto de hotel vacío. Era un silencio pesado, opresivo, como si la misma habitación estuviera conteniendo la respiración. Matías, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir, se asomó por completo al interior. No podía creer lo que veía. La escena ante él era como un mal sueño, una pesadilla que no podía despertar. Leonardo Montenegro, el hombre de poder y fortuna, estaba atado a una silla. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor y sangre, y sus respiraciones eran cortas y entrecortadas. Frente a él, con un cuchillo en la mano y la ropa empapada en rojo, estaba Isabela.
Ella lo miró, sus ojos fijos en los de Matías, como si el tiempo se hubiera detenido. Por un instante, nada se movió. La habitación parecía haberse convertido en un lugar fuera de la realidad. Todo lo que Matías había conocido, todo lo que pensaba saber sobre ese mundo, se desmoronó frente a él. Luego, Isabela rompió el silencio con una voz fría, casi indiferente, como si nada de eso fuera un gran problema para ella. No es lo que parece. Y con esas palabras, comenzó lo que sería la noche más extraña y peligrosa de su vida. Matías empujó la puerta con una mezcla de curiosidad y algo de incomodidad, como si una leve sensación de peligro lo estuviera acechando. La suite 707 era lujosa, como todas las habitaciones de aquel hotel, pero el ambiente estaba impregnado de una calma inquietante, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque nadie pudiera identificar qué exactamente. La luz tenue de la lámpara sobre la mesita de noche iluminaba el rostro de un hombre mayor sentado en el sofá. Su aspecto era refinado, su ropa impecable, pero su mirada era distante, vacía. Leonardo Montenegro, el hombre en cuestión, estaba absorto en sus pensamientos, como si nada de lo que ocurría a su alrededor tuviera importancia. El hotel, por supuesto, estaba lleno de personajes como él, millonarios, empresarios, personas que preferían permanecer en las sombras, lejos del ojo público. A pesar de su fortuna y prestigio, Leonardo nunca buscaba ser el centro de atención. De hecho, parecía que había creado una vida diseñada para ocultarse de la mirada ajena. No era el tipo de hombre que alguien vería en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Sus movimientos eran calculados y su vida, un misterio. Para los empleados, era solo otro huésped al que atender sin hacer demasiadas preguntas. Pero, para Matías, esa noche, todo cambiaría. Isabela Ferrer, la mujer que acompañaba a Leonardo, se encontraba de pie cerca de la ventana, observando la vista nocturna de la ciudad. Era difícil no notar su presencia. A pesar de la tranquilidad que emanaba su figura, había algo en su mirada que capturaba la atención. Su piel trigueña, sus ojos intensos y su rostro sereno tenían una belleza cautivadora. Sin embargo, sus ojos, en lugar de ser una invitación, parecían esconder algo, una historia que no estaba dispuesta a contar a simple vista. Matías había notado, como todos en el hotel, la extraña tensión entre ambos. Aunque caminaban juntos, siempre había una distancia invisible entre ellos, una barrera que se sentía aún sin palabras. Leonardo y Isabela no compartían sonrisas, ni caricias, ni gestos de complicidad como otras parejas de lujo que pasaban por el hotel. En cambio, su relación parecía estar marcada por un respeto gélido, algo frío, como si estuvieran juntos por obligación más que por deseo. Matías colocó la bandeja sobre la mesa frente a la cama y miró a ambos, esperando algún gesto que indicara que podía retirarse. «Buenas noches», dijo con voz suave, sin atreverse a decir mucho más. Leonardo levantó la mirada y le dedicó una sonrisa forzada, una que parecía más una cortesía que un verdadero gesto de amabilidad. No era la sonrisa de un hombre relajado, sino la de alguien que estaba siempre en alerta, siempre en control. A Matías no le gustaba esa sonrisa. La reconocía, aunque no podía explicarlo bien. Era la misma sonrisa que los poderosos suelen usar cuando están rodeados de gente a la que consideran menos importante. «Gracias», respondió Leonardo, sin apartar la mirada de Matías. Isabela no dijo nada, solo giró ligeramente la cabeza hacia el camarero, pero sin mostrar ningún interés real. Era como si su presencia allí no tuviera importancia. Al contrario, Matías sintió que ella lo estaba evaluando, analizando cada movimiento suyo con una precisión inquietante. Era claro que la relación entre ellos no era como la de una pareja común. Había una desconexión palpable, una grieta invisible que Matías no podía dejar de notar. No era un secreto que en los círculos más altos las apariencias podían ser engañosas. Muchos de los huéspedes que llegaban al hotel eran gente acostumbrada a jugar con las sombras, a mantener las apariencias mientras ocultaban sus propios demonios. Pero algo en la atmósfera de la suite 707 le decía que este caso era diferente. Matías había trabajado allí por años y su capacidad para leer a las personas era bastante afinada.
Sabía cuando alguien estaba realmente feliz, cuando estaba molesto o cuando algo no encajaba. Sin embargo, en el caso de Isabela y Leonardo, no podía descifrar nada. Parecían atrapados en su propia burbuja, demasiado distantes, demasiado calculadores, como si estuvieran llevando a cabo un papel que ya no podían abandonar, un papel que los había atrapado en su propia interpretación. ¿Está todo en orden, señor Montenegro?, preguntó Matías, tratando de romper el silencio. Leonardo lo miró durante un momento, como si estuviera ponderando si valía la pena responder. Finalmente, asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Todo en orden, gracias. Su voz era grave, profunda, como si las palabras estuvieran pesando sobre él. No había gratitud en sus palabras, solo una respuesta funcional. A Matías le resultó incómodo. Isabela, por otro lado, seguía inmóvil, como si todo aquello fuera parte de un decorado. Matías no sabía si ella estaba perdida en sus pensamientos o si simplemente no le importaba nada de lo que estaba sucediendo. Algo en su postura, en la forma en que mantenía la mirada fija en la ciudad, le decía que había más en ella de lo que mostraba. La situación era extraña. Había algo en el aire, una presión invisible que lo hacía sentir que había algo más en esa habitación de lo que él podía ver. Pero, como siempre, Matías decidió no hacer preguntas. Solo era un camarero, después de todo. Y los camareros, en el mundo del lujo, no se mezclan con los secretos. Dejó la bandeja y dio media vuelta para salir de la suite, pero algo hizo que se detuviera un momento. La puerta de la suite 707 se cerró suavemente detrás de él, y Matías se quedó unos segundos en el pasillo, sintiendo cómo el silencio de la noche envolvía el hotel. Sin saber por qué, una sensación extraña lo recorrió, como si acabara de ver algo que nunca debió haber visto. Quizá era solo su intuición, o tal vez el cansancio, pero algo en ese momento le decía que aquella sería la última vez que vería a Leonardo y a Isabela como simples huéspedes. Algo había cambiado en su interior, algo estaba a punto de estallar, y no pasaron más de 10 minutos antes de que Matías recibiera una llamada de recepción que cambiaría todo. La llamada le ordenaba regresar a la suite 707 para un nuevo servicio a la habitación. Pero esta vez, algo en la voz de la recepcionista le hizo temer lo peor. La urgencia en su tono no dejaba lugar a dudas. Matías no lo sabía aún, pero su vida, al igual que la de los Montenegro, estaba a punto de convertirse en un laberinto de sombras, secretos y decisiones imposibles de deshacer. Matías observó la escena frente a él por un momento más largo de lo que hubiese querido. La atmósfera de la suite 707 le resultaba extraña, como si algo estuviera esperando estallar en cualquier momento, como si una capa de tensión que se mantenía a duras penas a punto de romperse, estuviera a punto de colapsar. Pero, después de todo, él solo era un camarero. No debía cuestionar lo que pasaba entre esas paredes. Su trabajo era entregar el pedido, mantener las apariencias y seguir adelante con su noche. Aún con la bandeja en las manos, con las copas de champán brillando bajo la luz tenue, decidió que era hora de retirarse. Pero algo lo hizo dudar. La puerta de la suite no estaba completamente cerrada. En un hotel tan lujoso, ese tipo de detalle era casi impensable. Las puertas de las habitaciones siempre estaban perfectamente cerradas. ¿Qué podría estar pasando allí dentro? Un leve escalofrío recorrió su espalda. Sabía que debía golpear la puerta, anunciar su presencia, pero algo lo hacía vacilar. Quizá era esa sensación de que el ambiente dentro de la habitación no era del todo normal. Decidió entonces proceder con cautela. Sabía que a veces la intuición no mentía. «Señores», dijo Matías en voz baja mientras se acercaba a la puerta, golpeando suavemente como siempre hacía. Pero esta vez, la puerta no emitió el sonido que usualmente ocurría cuando se encontraba cerrada. Estaba entreabierta. El pulso de Matías se aceleró. Debía empujarla. Debía entrar sin más. Se quedó quieto por un instante, escuchando el silencio desde el otro lado. Nada. Ningún sonido. Algo no encajaba. Y entonces, la puerta cedió con un pequeño empujón. Entró, pero con cautela. La imagen que encontró lo paralizó. Un olor metálico llenó sus fosas nasales. Algo ácido, algo inquietante. La vista que se le presentó fue una escena que no imaginaba encontrar nunca en su vida.
Leonardo Montenegro, el poderoso empresario, estaba sentado en el centro de la habitación, atado a una silla. Estaba cubierto en sangre, respirando con dificultad, como si le faltara el aire. Su mirada era un reflejo de desolación, de una persona que había sido despojada de todo control, de toda dignidad. Pero lo que más impactaba era su expresión, la cara marcada por el miedo y el dolor, algo que nunca se habría esperado ver en alguien de su estatus. Un hombre que, por todo lo que Matías sabía, había pasado la vida bajo la etiqueta de poder y control, ahora estaba completamente vulnerable. Y frente a él, sosteniendo un cuchillo con una mano temblorosa, estaba Isabela, la mujer que parecía ser la fría esposa de Leonardo, tan distante, tan inaccesible. Ahora estaba sumida en una especie de trance. Su rostro, usualmente sereno, se había transformado en una mezcla de desesperación y algo más. Estaba empapada en sangre, su ropa tan manchada como la de Leonardo, como si no hubiera sido capaz de detenerse. El cuchillo en su mano parecía una extensión de su ser, pero, al mismo tiempo, la forma en que lo sostenía también reflejaba un profundo conflicto interno. El corazón de Matías latió con fuerza mientras sus ojos recorrían la escena con incredulidad. Todo lo que había creído saber sobre esa pareja estaba colapsando ante sus propios ojos. En la vida, pocas veces una imagen puede hacerte cuestionar lo que creías entender sobre las personas que ves a tu alrededor. Y esta era una de esas veces. Matías se quedó quieto en el umbral, mirando la escena. ¿Debería retroceder? ¿Debería irse y llamar a la policía inmediatamente? Pero algo le impedía moverse. Algo le decía que necesitaba ver más, que necesitaba entender lo que estaba pasando. Isabela, al percatarse de su presencia, giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ahora reflejaban algo más. Una mezcla de sorpresa y... ¿culpa? O quizás era desesperación. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. La tensión en el aire era densa, pesada. Finalmente, Isabela dejó caer el cuchillo sobre la mesa, haciendo un ruido sordo al contacto con la superficie de madera. Con una calma que no coincidía con la gravedad de la situación, ella habló. No es lo que parece. La voz de Isabela era serena, demasiado tranquila para lo que acababa de suceder. Pero sus palabras no hacían más que aumentar la confusión de Matías. Él no sabía si debía creerle o no. ¿Cómo podía explicarse esta escena, este horror, con tan solo unas palabras? Había sangre por todo lado, y Leonardo, el hombre al que todos conocían por su éxito y fortuna, estaba atado a una silla, en una situación completamente vulnerable. El silencio volvió a reinar. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó finalmente Matías, su voz temblando levemente, incapaz de esconder la tensión que sentía. Isabela, con una leve exhalación, se acercó lentamente hacia la mesa donde había dejado el cuchillo, como si la escena anterior fuera solo un eco lejano en su mente. «Es una larga historia», dijo, pero su tono era tan grave, tan serio, que Matías pudo ver que las palabras que vendrían a continuación no serían fáciles de asimilar. Isabela se giró lentamente hacia Matías, sus ojos fijos en él, casi como si estuviera buscando una reacción, algo que la ayudara a saber si él era un aliado o una amenaza. «Todo esto», continuó, «comenzó hace muchos años. Lo que ves aquí no es el resultado de un impulso o un arranque de locura». Matías frunció el ceño. No entendía nada. La mujer frente a él parecía estar pidiendo comprensión, pero la situación no era algo que se pudiera comprender de inmediato. La confusión reinaba en su mente. «Leonardo», dijo Isabela con un suspiro, mirando hacia el hombre atado en la silla, «no es el hombre que todos creen». El giro en sus palabras fue como una patada en el estómago para Matías. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir con eso? Isabela bajó la cabeza, casi como si no quisiera mirarlo más, y comenzó a hablar en voz baja, como si las palabras le costaran salir. «Él me ha tenido prisionera durante años. La gente no sabe la verdad. Nadie lo sabe». Su voz se quebró por un momento. «He vivido con él en un infierno, pero esta noche, por fin, me decidí a liberarme». Matías no podía creer lo que escuchaba. ¿Era eso posible?
Una víctima ocultándose bajo la fachada de una vida perfecta. ¿Podía realmente creerla? Y antes de que pudiera preguntar más, Leonardo, desde su posición, soltó una risa amarga. El silencio en la habitación era tan espeso que Matías podía escuchar el suave golpeteo de su propio corazón. El cuchillo en las manos de Isabela brillaba bajo la luz tenue de la lámpara como si tuviera vida propia, como si reflejara las emociones encontradas que luchaban por escapar de su interior. Matías no podía apartar la vista de la escena que tenía frente a él, un espectáculo grotesco y surrealista que parecía una pesadilla de la cual no podía despertar. El hombre que había sido su víctima, el poderoso Leonardo Montenegro, estaba atado a la silla con cuerdas gruesas, sus manos y pies inmovilizados. Su rostro, usualmente duro y controlado, ahora mostraba el sufrimiento puro. La sangre que se deslizaba por su rostro, por su camisa empapada, era testimonio de un brutal enfrentamiento. Había algo en la mirada de Leonardo que desmentía todo lo que Matías había creído saber sobre él. Esa mirada no era la de un hombre seguro, poderoso o impasible. Era la mirada de alguien que se encontraba completamente vulnerable, aterrorizado por la situación que había creado, o peor aún, por la situación que no había podido evitar. La escena era tan contradictoria que Matías no sabía cómo interpretarla. Leonardo Montenegro, un hombre que había sido tan esquivo y misterioso, ahora parecía una víctima. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había sucedido en esa suite para que la mujer que lo acompañaba terminara con un cuchillo en las manos, empapada en sangre, dispuesta a matarlo? Isabela, por otro lado, no parecía del todo consciente de lo que había hecho. Al menos, no en ese momento. Aunque sus ojos mostraban un conflicto interno profundo, no había arrepentimiento, ni miedo en su rostro. Más bien, había una calma inquietante, como si estuviera atrapada en un trance del que no podía escapar. Su respiración era entrecortada, como si las emociones contenidas durante años estuvieran a punto de desbordarse en cualquier instante. Y cuando finalmente sus ojos se encontraron con los de Matías, el peso de la escena se amplificó. La mujer, con una expresión entre sorpresa y frialdad, no dijo nada al principio. Solo lo miraba fijamente, como si intentara leer sus pensamientos, como si pudiera ver más allá de su asombro. Durante lo que pareció una eternidad, ninguno de los tres dijo una sola palabra. La habitación, ahora impregnada con la quietud de la muerte, parecía resistirse a la idea de que alguien rompiera ese silencio. Isabela, sosteniendo el cuchillo en sus manos, finalmente fue la que rompió la tensión. «No es lo que parece», dijo con voz serena, casi vacía. Su tono no reflejaba remordimiento, ni rabia, solo un cansancio profundo que parecía llevar años arrastrando consigo. Matías no sabía qué hacer. Sus piernas temblaban. Su mente daba vueltas intentando asimilar lo que estaba pasando. Había leído muchos libros sobre teorías de conspiración, sobre secretos ocultos y misterios sin resolver, pero jamás imaginó que se encontraría en una situación como esa. Esto no era un simple secreto, ni un misterio por resolver. Era una tragedia, una situación desesperada que requería una respuesta rápida, una acción que cambiara el curso de los eventos. Pero, ¿cómo actuar cuando la verdad se muestra de esta manera tan cruda, tan brutal? ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó, sin poder evitar que la incredulidad se filtrara en su voz. Isabela dejó el cuchillo sobre la mesa. El sonido metálico del arma al caer en la superficie fue lo único que rompió la quietud que se había apoderado de la habitación. Dio un paso hacia él, como si no tuviera miedo de las consecuencias, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Su rostro, aunque aún marcado por la tensión, mostró una leve tristeza, como si por fin hubiera llegado el momento de contar su versión de los hechos. «Te voy a contar lo que pasó», dijo, ahora con una voz más firme, aunque la emoción seguía latente en cada palabra. «Pero debes escucharme hasta el final, porque lo que tengo que decirte no es fácil, ni para mí, ni para él». Matías no sabía qué hacer. El miedo y la confusión lo envolvían, pero su curiosidad lo mantenía pegado al suelo. ¿Por qué Isabela le decía todo eso? ¿Por qué ella estaba tan dispuesta a contarle su versión de la historia? ¿Acaso pensaba que él podría hacer algo al respecto? Leonardo,
que hasta ese momento había permanecido en silencio, soltó una risa amarga. La risa venía de lo más profundo de su ser, como si el dolor y la desesperación le hubieran dado una extraña perspectiva de la situación. «Todo lo que ella diga son mentiras», dijo, con la voz rota, pero desafiante. «Es una manipuladora. Siempre lo ha sido. No confíes en ella, camarero. Ella no es la persona que crees». Matías lo miró, perplejo. ¿Cómo podía ser todo tan contradictorio? Ahora no solo se sentía atrapado por la escena, sino también por las versiones enfrentadas que se le presentaban. Isabela decía que él era el victimario, y Leonardo aseguraba lo contrario. Dos personas, dos versiones de una historia que Matías no sabía si debía creer. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Él no es lo que piensas», dijo en un susurro, casi como si estuviera intentando convencer a Matías de algo que ella misma había tardado mucho tiempo en comprender. «Leonardo no es un hombre intachable. Ha sido mi carcelero durante años. Me ha amenazado, me ha manipulado, hasta que ya no pude más». Matías observó la escena entre ambos, sintiendo cómo las palabras de Isabela lo impactaban. La idea de un hombre tan respetado, tan poderoso, siendo un abusador, parecía sacada de una novela de suspenso. Pero la realidad es que él no tenía respuestas claras. No podía negar lo que sus ojos veían, pero al mismo tiempo, las palabras de Leonardo resonaban en su mente. ¿Acaso ella había inventado toda la historia? Isabela, en un movimiento tembloroso, señaló el teléfono móvil sobre la mesa. «Escucha lo que hay ahí», le dijo, su voz ahora cargada de desesperación. Matías se acercó lentamente al teléfono, su mano temblando mientras lo tomaba. ¿Qué podía encontrar en ese dispositivo? ¿Era la prueba de lo que ella había dicho? ¿O solo una mentira más para manipularlo? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de Leonardo, más fuerte que nunca, invadiendo la habitación. La mirada de Isabela, aunque cargada de agotamiento, reflejaba una determinación inexplicable, como si hubiera estado esperando este momento durante años, como si finalmente hubiese llegado la oportunidad de hacer justicia de alguna manera, aunque el precio fuera su propia paz mental. Matías, con el cuchillo en la mesa como único testigo mudo de la tensión en la habitación, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de compasión y desconfianza. ¿Realmente podía creer lo que Isabela estaba a punto de contarle? ¿Era posible que todo lo que pensaba saber sobre su vida, sobre la vida de esos dos desconocidos, fuera una farsa? El terror que había sentido al ver la escena frente a él aún no desaparecía por completo. Aún sentía el peso de esa imagen grabada en su mente, como una pesadilla que no lo dejaba despertar. Isabela, al ver la confusión reflejada en los ojos de Matías, pareció darse cuenta de la magnitud de lo que estaba pidiendo. Suspira profundamente, se endereza con dificultad y camina hacia la ventana, como si necesitara el aire fresco para recuperar la compostura. Matías, sin saber si debía acercarse o mantenerse a una distancia prudente, se queda observando en silencio, esperando alguna señal que le indique qué hacer a continuación. Finalmente, Isabela se gira y, en un susurro apenas audible, comienza a hablar. «Lo que estás viendo aquí no es lo que parece», dijo con un tono casi quebrado. Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita, como si estuviera reviviendo los momentos más oscuros de su vida al contarlo. «Leonardo no es el hombre que todos creen. No es un esposo atento, ni un empresario respetable. No es un hombre de familia. Durante años me ha tenido atrapada en su mundo de mentiras, amenazas y abuso. Yo no sabía qué hacer. Me sentía atrapada, como una prisionera». Matías, por un momento, no comprendió del todo lo que escuchaba. Su mente, que aún no había podido procesar completamente la escena, trató de conectar las piezas de lo que Isabela le estaba diciendo. La imagen de la mujer frente a él, empapada en sangre, parecía contradecir todo lo que su mente estaba intentando asimilar. ¿Podía ser verdad lo que estaba escuchando? ¿Era posible que el hombre que había visto hace apenas unos minutos, sangrando y vulnerable, realmente fuera un monstruo? Isabela continuó. Sus palabras se volvían más rápidas, como si quisiera liberarse de una carga pesada. Cuando conocí a Leonardo, pensé que estaba ante el hombre de mis sueños. Era encantador, atractivo,
y parecía tener todo lo que cualquier mujer podría desear. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, fueron las pequeñas cosas, los comentarios crueles, las críticas sutiles. Después, las amenazas comenzaron a ser más abiertas. Me decía que si intentaba huir, arruinaría mi vida, la de mi familia, la de todos los que me rodeaban. Me mantenía aislada, sin amigos, sin nadie en quien confiar. Cada día era más difícil salir de esa jaula de la que él me había hecho prisionera. Isabela se detuvo, miró a Matías a los ojos, buscando algo en su rostro, como si necesitara saber que él la estaba entendiendo. A su lado, Leonardo seguía atado a la silla, respirando con dificultad, pero no hacía un sonido, como si estuviera esperando a que Isabela terminara de hablar. Quizás lo sabía. Quizás él también sentía que la verdad no podía seguir oculta por más tiempo. Yo estaba atrapada en su mundo, continuó Isabela, pero con el tiempo comencé a encontrar pequeñas maneras de resistir. Comencé a guardar secretos, a planear cómo escapar, y finalmente llegué a la conclusión de que, si no hacía algo radical, moriría lentamente de la forma en que él me mantenía prisionera. Así que, sí, lo hice. Lo que ves aquí no fue un accidente. No fue un ataque de locura, fue un acto de supervivencia. Me defendí de él. Matías se quedó en silencio, procesando sus palabras. Todo lo que había conocido sobre el mundo exterior, todo lo que pensaba que era normal, parecía desmoronarse ante la intensidad de la historia de Isabela. ¿Cómo podría alguien estar tan atrapado en una relación, tan completamente aislado de todo, que llegara a tal punto de desesperación? ¿Pero qué sucedió hoy?, preguntó Matías, por fin encontrando su voz. ¿Por qué llegaste hasta este punto? ¿Por qué hacerlo ahora? Isabela bajó la mirada, como si no quisiera recordar lo que había sucedido en las últimas horas. La tensión en su rostro aumentó, y una lágrima, finalmente, escapó de sus ojos. Pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio, una lágrima que significaba algo más profundo, algo mucho más doloroso. Hoy, después de todo este tiempo, él finalmente intentó matarme. La voz de Isabela tembló, pero se mantuvo firme. Hoy, después de años de abuso físico y psicológico, Leonardo intentó matarme con sus propias manos. Estábamos en la habitación, como siempre, y él se descontroló. Me atacó, y me dijo que no había forma de que pudiera escapar. Fue en ese momento que supe que no quedaba otra salida. O yo lo detenía, o él me mataba. Matías, que hasta ese momento había estado parado sin saber qué hacer, sintió un nudo en el estómago. El miedo, el horror, todo lo que había sentido al principio se había transformado en algo más: compasión. ¿Cómo podría alguien vivir así? ¿Cómo podía una persona llegar tan lejos en su desesperación? Isabela, al ver el cambio en la expresión de Matías, parecía haber encontrado la calma que necesitaba para continuar. Nunca quise hacerle daño. Mi intención nunca fue matarlo, pero él me empujó a esto. Isabela miró a Leonardo, que parecía débil y derrotado, como si las palabras de su esposa estuvieran clavándose en su alma. Yo solo quise sobrevivir. ¿Qué otra opción tenía? Matías no sabía qué decir. Estaba completamente atrapado entre dos versiones de la misma historia. Leonardo, el hombre que había conocido como el respetado empresario, y Isabela, la mujer que parecía ser la víctima de un cuento sin fin. Sin saber qué hacer, solo podía escuchar y observar, esperando que la verdad se desvelara por completo. Las palabras de Isabela aún flotaban en el aire, pesadas y desmoronadas, como las ruinas de un castillo que alguna vez fue espléndido, pero que había caído víctima de sus propios cimientos. Matías sentía como si su mundo, su visión de la vida, se estuviera distorsionando, como si todo lo que había considerado seguro estuviera resquebrajándose ante sus propios ojos. ¿Cómo podía creerle a Isabela? ¿Cómo podía confiar en su historia, cuando todo lo que veía era una escena tan caótica, tan devastadora? Una mujer sangrienta sosteniendo un cuchillo, un hombre poderoso y adinerado atado y desangrándose, y él, un simple camarero que se encontraba en medio de este horror. La mirada de Isabela, cansada pero decidida, seguía fija en él. No había rabia en sus ojos, ni una pizca de locura, solo una profunda tristeza.
como si el peso de su historia, de su sufrimiento, fuera tan grande que ya no tuviera fuerzas para seguir luchando por su versión de los hechos. La vulnerabilidad en su rostro, lejos de parecer una actuación, era la marca de alguien que había sido despojado de todo, incluida su propia identidad. Pero a medida que Matías procesaba todo lo que Isabela le había contado, algo dentro de él se removió. La duda, la incertidumbre, se apoderaron de su mente y no pudo evitar mirar a Leonardo. El hombre que había sido su jefe, que había sido una figura de poder en su vida, estaba ahora allí, atado, herido, y por un momento parecía absolutamente impotente. La imagen del hombre fuerte y arrogante había desaparecido por completo. Leonardo, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a moverse levemente. Sus ojos, llenos de rabia y desdén, se clavaron en Matías. Con esfuerzo, sacó un suspiro y habló. Su voz rasposa y casi inaudible, pero cargada de veneno. «Ella está mintiendo», dijo, con la voz entrecortada por el dolor. «Todo lo que te ha dicho es una mentira. Isabela es una manipuladora, una mujer peligrosa. Yo no soy lo que ella dice, y tú lo sabes». Matías se estremeció al escuchar las palabras de Leonardo. ¿Podía ser verdad lo que estaba diciendo? ¿Era realmente Isabela la que había llevado todo esto tan lejos? ¿La que había hecho todo lo posible para crear una mentira tan convincente? La duda se coló en su mente como una serpiente venenosa. En ese momento, él se encontraba atrapado entre dos versiones de la historia, dos relatos que se chocaban entre sí de manera brutal. Isabela, al escuchar a Leonardo, no se inmutó. Su rostro, aunque marcado por el dolor y la angustia, seguía mostrando una calma sorprendente. Sabía que en ese momento, su vida dependía de que Matías creyera su versión. Si no lo hacía, todo lo que había intentado durante tantos años, por escapar de ese hombre, caería en saco roto. «Lo que dice no tiene fundamento», respondió Isabela, mirando a Matías con una mirada fija, desafiante. «No puedes confiar en él, no después de todo lo que te he contado. ¿De verdad crees que alguien como yo, que solo ha sufrido de él, haría algo así sin una razón legítima?» Matías se pasó una mano por el rostro, sintiendo cómo su mente giraba con velocidad. Había trabajado para Leonardo durante años. Había visto de cerca el poder y la influencia que el hombre ejercía sobre todos a su alrededor. ¿Podía realmente ser el monstruo que Isabela describía? ¿Era posible que alguien tan poderoso, tan calculador, estuviera detrás de un comportamiento tan sádico y despiadado? Había visto los lujos que Leonardo ostentaba, las reuniones exclusivas, el respeto de la alta sociedad. Pero, al mismo tiempo, algo en el aire, algo en esa habitación, parecía desmentirlo todo. ¿Cómo podía una persona estar tan atrapada en su propia mentira? La mente de Matías vaciló entre los relatos de ambos. No sabía a quién creer. Había conocido a Leonardo como un hombre recto, controlado, un empresario exitoso. Pero la imagen que ahora tenía frente a él era completamente diferente. La sangre en el suelo, las manos de Isabela temblorosas, las palabras del propio Leonardo. Todo se estaba desmoronando a su alrededor, como un rompecabezas que ya no encajaba. Fue entonces cuando algo captó su atención. Sobre la mesa, junto al teléfono de la habitación, había un dispositivo de grabación. Era pequeño, discreto, casi insignificante, pero el hecho de que estuviera allí no pasó desapercibido para Matías. La grabadora estaba apagada, pero el indicador de batería mostraba que aún tenía energía. Isabela lo notó también, y en un gesto que Matías interpretó como un rayo de esperanza, señaló el objeto. «Escucha esto», dijo ella, su voz ahora cargada de desesperación. «Es la prueba de lo que te estoy diciendo». Matías no dudó. Agarró la grabadora con manos temblorosas y presionó el botón de reproducción. En ese momento, una voz masculina comenzó a llenar la habitación. Era una voz grave, autoritaria, la de Leonardo. «Te he dicho muchas veces que no te vayas, que no me dejes. ¿Crees que tienes opción? No tienes a dónde ir. Tú eres mía, y lo que te pase, lo he decidido yo. ¿Lo entiendes?» Las palabras eran frías, crueles, y llenas de una amenaza que hizo que la piel de Matías se erizara. Era como si escuchara el eco de la propia manipulación que Leonardo había ejercido durante años.
Pero lo más inquietante de todo era el tono de la voz de Isabela en el siguiente momento. La grabación continuó. «No puedo más, Leonardo. Me estás destruyendo. Me estás dejando sin nada, sin vida. Ya no sé cómo seguir. Me voy a ir». Y luego, el sonido de un golpe, una risa cruel y más palabras que Matías no pudo soportar escuchar. ¿Escuchaste eso? No tienes derecho a irte. Nadie va a creer tu historia. Nadie te va a apoyar. La grabación se cortó de repente, dejando un silencio pesado en la habitación. Matías se quedó mirando el dispositivo en su mano, el corazón latiendo con fuerza. El audio que acababa de escuchar no dejaba lugar a dudas. Las palabras de Leonardo, llenas de veneno, confirmaban la historia de Isabela. De alguna manera, Matías comprendió que, aunque había estado al margen de esta historia durante tanto tiempo, no podía permanecer indiferente más. La verdad era clara ahora. Sin embargo, una nueva amenaza se materializó. Un golpe en la puerta interrumpió la revelación que acababa de ocurrir. Matías levantó la vista, su pulso acelerado. Sabía que lo que había escuchado podía cambiarlo todo, pero también sabía que aún quedaban decisiones por tomar. ¿Qué hacer con esa verdad que acababa de descubrir? El silencio que siguió a las palabras de Leonardo fue ensordecedor. La habitación, que minutos antes había sido el escenario de una escena tan brutal, parecía haber quedado suspendida en el tiempo. Los tres se miraban, atrapados en una tensión palpable, como si ninguno de ellos pudiera moverse sin desatar algo aún peor. Matías, sintiendo el peso de su decisión, se encontraba en una encrucijada emocional. La presión de la situación lo estaba sobrepasando. Se encontraba entre dos mundos, el de la inocencia que Isabela le había ofrecido y el de la manipulación y el poder que Leonardo parecía tener a su alcance. Isabela, percibiendo la indecisión en los ojos de Matías, dio un paso adelante. Con una voz temblorosa pero firme, habló de nuevo, casi suplicándole que creyera en su versión de los hechos. «Escucha lo que hay en ese teléfono, por favor. Es la única manera de que puedas entender por completo lo que ha sucedido aquí. No estoy loca, Matías. Estoy tratando de salvar mi vida. Escucha, y sabrás la verdad». Matías miró la mesa, donde el teléfono móvil de Isabela descansaba, casi tan inmóvil como los tres. La pantalla, iluminada, lo llamaba a tomar una decisión, a adentrarse en la evidencia que podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas, se acercó y lo levantó. No era un simple teléfono. Era la llave para abrir una puerta que hasta ese momento Matías no se había atrevido a explorar. Un teléfono común, pero con el poder de destruir o confirmar todas las dudas que atormentaban su mente. Tomó una respiración profunda y presionó el botón para reproducir la grabación. El sonido de la primera palabra que emergió del altavoz hizo que su corazón se acelerara. La voz de Leonardo, rasposa y llena de veneno, resonó en la habitación, cortando el aire de manera aterradora. «Sabes lo que te espera si intentas irte, ¿verdad? No solo perderás todo lo que tienes, perderás hasta tu vida si te atreves a traicionarme». La voz era inconfundible. Matías cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No era una broma, ni un malentendido. Era real. Las palabras que salían de los labios de Leonardo eran frías, calculadoras, con una intención claramente violenta. En la grabación, la conversación continuaba, y Matías pudo escuchar cómo Leonardo, con una calma inquietante, continuaba su amenaza. La grabación era clara, incluso si la atmósfera en la habitación no lo era. «Si te atreves a dejarme, todo el mundo sabrá lo que hiciste, lo que estás haciendo, lo que me estás haciendo. Todo saldrá a la luz, y cuando lo haga, serás tú quien pague las consecuencias». Matías tragó saliva. Las palabras de Leonardo, tan llenas de odio y control, hacían eco en su mente. No podía negar lo que estaba escuchando. Había algo tan espantoso, tan real en esas amenazas, que le heló la sangre. No podía imaginar lo que Isabela había pasado, lo que había tenido que soportar durante todos esos años. Había escuchado hablar de hombres poderosos que se valían de su influencia para controlar vidas, pero nunca pensó que alguien con quien había trabajado podría ser tan despiadado. La grabación continuó, y los gritos de Isabela comenzaron a ser audibles. En la grabación, ella parecía intentar defenderse, a pesar de su voz quebrada por el miedo y la angustia. De repente,
un golpe seco se escuchó. Isabela había caído al suelo, y la voz de Leonardo se alzó de nuevo, llena de desprecio y furia. Te dije que no intentes escapar. Te dije que no valías nada sin mí, y lo vas a entender de la manera más dolorosa. En ese momento, el teléfono emitió un sonido interrumpido, como si alguien hubiera terminado la grabación. La habitación quedó en silencio absoluto. Matías permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, incapaz de procesar por completo lo que acababa de escuchar. Cada palabra había sido como una daga, perforando su comprensión de la situación. La realidad que ahora enfrentaba era completamente distinta a la que había conocido hasta ese momento. Isabela, al ver el rostro de Matías, sabía que ya no había vuelta atrás. Su historia ya había sido escuchada. Las pruebas estaban ahí, claras y contundentes. No podía ocultarlo. No podía evitar lo inevitable. Lo que has escuchado es solo una parte, Matías. No me pidas que explique cada detalle de lo que he vivido. No te imaginas lo que he tenido que soportar. El control, el miedo constante. Lo que escuchaste es solo una pequeña fracción de lo que realmente ha sido mi vida con él. Matías levantó la mirada hacia Isabela. Los ojos de la mujer estaban llenos de desesperación, pero también de esperanza. Ella lo había expuesto todo. Su vida, sus temores, sus secretos. Ya no quedaba nada que esconder. Y de alguna manera, Matías comprendió lo que estaba en juego aquí. No era solo la vida de Isabela la que estaba en la balanza, sino su propia humanidad. Estaba siendo testigo de algo mucho más grande que una simple disputa entre esposo y esposa. Leonardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente rompió su mutismo, su voz cargada de veneno. Esas grabaciones no significan nada. No tienes idea de lo que estás haciendo, Matías. ¿De verdad crees que una grabación puede destruirme? Si ella pensó que podría escapar, está equivocada. Lo que tú no entiendes es que todo lo que has visto aquí es solo el comienzo. Matías sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La amenaza estaba clara. No solo Isabela estaba en peligro, él también lo estaba. Leonardo, incluso en su estado herido, seguía siendo una amenaza. Y por alguna razón, Matías empezó a entender algo más profundo. El peligro no había terminado. Apenas pudo dar un paso hacia atrás antes de escuchar un fuerte golpe en la puerta. El sonido retumbó por la habitación, interrumpiendo la creciente tensión. ¿Serían otros empleados del hotel? ¿Sería la policía? No sabía qué esperar, pero lo único que estaba claro en su mente era que este momento de decisión, esta encrucijada, no podía ser ignorada. Matías apretó el teléfono en sus manos, como si este pequeño objeto pudiera ofrecerle respuestas a las preguntas que se multiplicaban en su mente. Su respiración se volvió irregular, cada inhalación más profunda que la anterior. Sabía que, al escuchar la grabación, había cruzado una línea. Ya no podía hacerse el desentendido. Ya no podía ignorar lo que acababa de descubrir. La verdad estaba frente a él, destrozando la imagen de la realidad que había tenido de Leonardo, de Isabela, incluso de sí mismo. La habitación estaba en absoluto silencio. El aire, denso y pesado, parecía haberse detenido. Isabela estaba paralizada, observando a Matías con una mezcla de esperanza y desesperación. Era la última oportunidad. Si él no tomaba la decisión correcta, todo lo que había sufrido durante años caería en vano. Si Matías no decidía hablar, si no hacía lo correcto, el sufrimiento de Isabela podría continuar. Y Leonardo, el hombre que había hecho de su vida un infierno, seguiría siendo intocable, inmune a las consecuencias de sus actos. Matías no podía mirarla más. No podía seguir siendo el espectador. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo a las repercusiones, la culpa que sentía por haber sido tan pasivo en el pasado, lo paralizaban. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todo lo que escuchó era una manipulación más? La duda era como un veneno que lo corroía por dentro. Por otro lado, Leonardo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a moverse con dificultad. Estaba evidentemente herido, pero su mirada, esa mirada que Matías había visto tantas veces en las reuniones y que había considerado tan segura de sí misma, estaba llena de furia y resentimiento. Leonardo estaba perdiendo el control, y eso lo hacía aún más peligroso.
No te dejes llevar por lo que escuchaste, Matías, dijo Leonardo, con voz rasposa pero llena de autoridad, como si intentara recuperar el control de la situación. Ella está tratando de manipularte, como siempre lo ha hecho. Lo que escuchaste son solo palabras sacadas de contexto, montadas para hacerme quedar mal. Es lo que hace. Manipula, miente, crea historias para conseguir lo que quiere. Matías lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar qué había de verdad en sus palabras. Todo lo que había creído sobre ese hombre estaba derrumbándose como un castillo de naipes. Cada palabra que Leonardo pronunciaba parecía estar cargada de veneno, como si tratara de mantener el control a toda costa. A lo largo de los años, Matías había visto cómo Leonardo había manejado a su personal, cómo se deshacía de cualquiera que se interpusiera en su camino, cómo su poder parecía absoluto. Pero, en ese momento, Matías veía la debilidad de Leonardo, algo que nunca había imaginado que podría suceder. Isabela, que había estado observando la confrontación, no se quedó callada. Su voz, aunque aún temblorosa, era ahora mucho más firme. Era la voz de alguien que había alcanzado su límite, alguien que ya no tenía nada que perder. «Ya basta, Leonardo», exclamó, sus ojos brillando con una mezcla de odio y liberación. «Todo lo que has hecho, todas tus amenazas, ya no tienen poder sobre mí. Ya no soy tu prisionera, y no voy a permitir que sigas manipulando a nadie más. No tienes más control sobre mí». Isabela se acercó lentamente a Matías, sin apartar la vista de Leonardo. Su mirada era tan intensa que parecía atravesar la habitación, como si estuviera exigiendo a Matías que entendiera lo que había vivido, lo que había soportado. Sus palabras eran un grito silencioso que solo Matías podía escuchar. «Matías, ¿ves lo que hizo conmigo? ¿Ves lo que ha hecho durante años?», dijo, casi suplicándole. «Él te ha manipulado toda la vida. Ha destruido todo lo que tocó. No permitas que continúe. No permitas que su impunidad siga afectando a más personas». El sudor frío comenzó a recorrer la frente de Matías mientras procesaba todo lo que había escuchado. La grabación, la violencia en los ojos de Leonardo, el sufrimiento en las palabras de Isabela. Todo se mezclaba en su mente, en un torbellino de emociones que lo ahogaba. Sabía que debía hacer algo, pero lo que fuera que decidiera cambiaría todo para siempre. De repente, un fuerte golpe en la puerta de la suite interrumpió sus pensamientos. Matías saltó. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la tensión en la habitación se elevó aún más. Sabía que no tenía mucho tiempo. Otros empleados del hotel, alertados por el ruido, estaban fuera de la habitación. Su presencia significaba que todo estaba a punto de salir a la luz. Si no tomaba una decisión, si no actuaba, la policía podría llegar en cualquier momento, y las pruebas ya estaban allí. Pero, ¿qué historia iba a contarles? ¿La de Isabela, la mujer que parecía ser la víctima? ¿O la de Leonardo, el hombre que había sido un pilar en su vida? Matías miró a Isabela, luego a Leonardo. La decisión que tomara definiría el curso de la noche, y quizás de su vida. «Llama a la policía», dijo finalmente con voz firme, aunque su interior seguía retumbando de dudas. «Hay algo que deben escuchar. Y por favor, no digan nada hasta que lleguen». Isabela lo miró, sorprendida, con una mezcla de agradecimiento y alivio. Parecía que, por fin, había encontrado a alguien que la escuchaba, que creía en ella. Pero también había algo en sus ojos que le decía a Matías que esta decisión, aunque crucial, no terminaría ahí. Había muchas más preguntas que responder, muchas más sombras que desvelar. Y, sobre todo, él también tendría que enfrentarse a la consecuencia de haber tomado esa decisión. Los segundos parecían estirarse como horas, mientras Matías se encontraba parado en el centro de la habitación, mirando a Isabela y luego a Leonardo, quien seguía sentado en la silla, con la mirada llena de furia y desesperación. Su vida, sus decisiones, ahora estaban entrelazadas de manera irreversible. La amenaza de Leonardo era real, y el sufrimiento de Isabela no podía ser ignorado más. Finalmente, Matías sintió que ya no podía esperar más. Había escuchado suficiente. El teléfono que sostenía en sus manos, ese objeto tan pequeño pero tan poderoso, representaba la única prueba irrefutable de la verdad. Sabía que lo que había escuchado no solo era una acusación, era la realidad destapada con crudeza,
con la violencia de alguien que pensaba que nada ni nadie podría detenerlo. En ese momento, Matías supo que no podía permitir que todo siguiera en silencio. «Llamen a la policía. Hay algo que deben escuchar», dijo, con una firmeza que ni él sabía que poseía. Su voz, aunque cargada de incertidumbre, también era un grito de justicia. La orden de Matías resonó en la habitación, como un golpe contra el orden establecido por la violencia y el control de Leonardo. Isabela, a pesar de la confusión y el miedo que seguían ardiendo en su pecho, miró a Matías con una mezcla de agradecimiento y alivio. El teléfono que Matías sostenía, ahora cargado de pruebas, era su única oportunidad. La policía no podía ignorar lo que había pasado allí. Leonardo no podía seguir manipulando vidas con su poder. En ese momento, la puerta de la suite se abrió de golpe, y un par de empleados del hotel, alertados por el bullicio, entraron apresurados. Matías, sin apartar la vista de Isabela ni de Leonardo, les indicó con la cabeza que llamaran a las autoridades. Los empleados no comprendieron del todo lo que estaba sucediendo, pero el gesto de Matías, su firmeza, les dijo que algo grave estaba en marcha. Los minutos que siguieron fueron interminables. El sonido de la policía al llegar a la suite fue como una señal de que finalmente el control de Leonardo había comenzado a desmoronarse. Los agentes, al escuchar la grabación y ver la escena, tomaron las riendas de la situación rápidamente. Leonardo fue arrestado, y aunque intentó resistirse, su poder ya no era suficiente para protegerlo de la ley. Isabela fue tratada con cuidado. Aunque estaba en shock, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, la justicia comenzaba a llegar. Leonardo, el hombre que durante tanto tiempo había manipulado y amenazado a quienes lo rodeaban, ya no tendría más poder sobre ella. Matías, mientras observaba a los oficiales llevarse a Leonardo, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en esa habitación. Él, el hombre que nunca se había involucrado en los problemas ajenos, que había sido testigo pero no partícipe, se encontraba ahora en medio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Aunque la justicia había prevalecido en este caso, Matías sabía que aún quedaba mucho por procesar. Esa noche, algo dentro de él había cambiado para siempre. Mientras regresaba a su rutina en el hotel, algo dentro de él seguía perturbado. Ya no podía ser el mismo hombre que había llegado esa noche, sin darse cuenta de los horrores que se escondían detrás de las puertas cerradas. Mientras se miraba en el espejo del vestíbulo del hotel, pensó en lo que acababa de presenciar, en la fragilidad de la verdad y en cómo, a veces, lo que parece una vida perfecta esconde los secretos más oscuros. A veces, lo que vemos a simple vista no es todo lo que hay. Vivimos rodeados de historias que permanecen ocultas detrás de puertas cerradas, puertas que solo se abren cuando el momento es el adecuado. La vida de Isabela era una mentira bien construida, una mentira que Leonardo había cuidado con tal detalle que parecía inquebrantable. Pero el destino, o quizás algo mucho más profundo, siempre encuentra la manera de revelar la verdad. Matías, como muchos de nosotros, vivió años sin cuestionar lo que tenía delante. Pero, al igual que él, ¿cuántos más estamos viviendo en la ignorancia de las verdades que nos rodean? ¿Cuántas veces nos hemos quedado al margen, sin involucrarnos, sin actuar, cuando algo no está bien? Y lo más inquietante de todo, ¿qué harías tú si, un día, te encontraras en una situación como la de Matías? ¿Te atreverías a abrir la puerta y enfrentarte a la verdad, aunque eso signifique perder la vida que conocías? La historia de Matías y Isabela nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. No podemos seguir cerrando los ojos a lo que no nos gusta ver. Es el momento de ser valientes, de actuar cuando las circunstancias lo exigen. Si este video te ha dejado pensando sobre la verdad, sobre lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas, no te vayas sin suscribirte y dejar tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Matías? ¿Te atreverías a enfrentarte a la realidad, por muy oscura que sea? Comparte tus pensamientos y acompáñanos en la próxima historia, porque el misterio nunca termina aquí.